Bueno, brevemente les voy a dar el contexto de lo que hemos estado hablando, pero no todo, sino lo que platicamos la semana pasada. La semana pasada, hermanos, estuve hablando acerca de el proceso de las promesas. Y esto lo vengo hablando, hermanos, desde ya, va a ser 2 meses, no, tal vez mes y medio, un poquito más, que empecé a hablar acerca de la justificación. Pero en cuanto a eso, hermanos, yo les empecé a hablar la semana pasada acerca de un profeta llamado Elías. Y les hablaba o aprendíamos en la palabra del Señor que Elías, en el versículo 1 del capítulo 18, Elías recibe una promesa de parte de Dios. Y era una promesa, hermanos, tan necesaria, porque la Biblia dice que en esa nación donde estaba Elías no había llovido durante 3 años, llevaban ya 3 años de sequía. Ahora, trata de imaginar eso, hermanos, porque aunque decimos, bueno, sí, ya lo hemos leído, lo sabemos, pero trate de imaginar usted una tierra donde durante 3 años no había llovido. Durante 3 años, hermanos, entonces recordemos que en esos tiempos ellos vivían, hermanos, de los granos, vivían de las cosechas, así que había una escasez impresionante. Ahora imagínese usted, hermano, si no había llovido durante 3 años, imagine usted el valor del agua. Entonces, hermanos, cuando Elías recibe la promesa de Dios en el versículo 1 del capítulo 18, Elías toma la promesa del Señor y después el Señor le dice, muy bien, ahora que tienes la promesa, llegó el momento de que tú vayas y te presentes al rey. Y la Biblia dice, hermanos, en el capítulo 18, versículos 41 en adelante, que es ahí entonces cuando Elías va y se presenta ante el rey. Y por mandato de Dios, Elías va y le dice la promesa. Sin embargo, algunas cosas ocurrieron desde el versículo 1 al versículo 40. Del versículo 1 al 40 ocurrieron varias cosas, hermanos. Usted lo puede leer o tal vez ya se lo sabe. Pero entre las cosas que ocurrieron, hermanos, la Biblia dice que Elías tuvo que esconderse. Elías se escondió por mucho tiempo dentro de una cueva, hermanos, por miedo, por temor, porque él estaba en persecución, lo querían matar. Pero del versículo 41 en adelante, mire, se lo voy a leer, hermanos. Dice lo siguiente, Primera de Reyes capítulo 18, 41 al 44, solamente voy a leer. Ya prediqué esto el martes, pero es para darle el contexto, hermano. Entonces Elías dijo a Acab, al rey, sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira el mar. Y el criado subió y miró y dijo, no hay nada. Y Elías le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y bueno, prácticamente en estos versículos, hermanos, es que estuvo la prédica de la semana pasada. Y yo les decía, hermanos, que para recibir las promesas del Señor hay un proceso en el cual nosotros debemos caminar. Punto número 1, yo les decía que el primer punto de ese proceso es cuidar la semilla. Y cuando hablamos de cuidar la semilla, es de ponerle fe a lo que el Señor nos ha dicho, de tener fe en lo que Dios ha hablado, que cuando el Señor nos da una promesa, hermanos, va a pasar, va a ocurrir. Entonces, hermanos, en este punto número 1 de cuidar la promesa, lo que nosotros hablábamos es de no dejar que la opresión de la sociedad o que las cosas que vemos o escuchamos puedan más o tengan más poder sobre nosotros, que no tenga más poder sobre nosotros eso que las promesas que Dios nos ha dado. Y ese es el primer punto, cuidar la semilla. El segundo punto de lo que nosotros vimos, hermanos, es que lo que tenemos que hacer nosotros como segundo punto es llamar las cosas que no son como si fueran. Y todo esto lo vimos en esos versículos y algunos otros.
Pero yo les decía, hermanos, o lo que vimos con Elías, es que Elías dijo, o lo que hizo Elías fue que cuando Dios le da la promesa en el versículo 1, le repito, hermanos, ustedes se imaginan la situación en esos tiempos, era una situación muy difícil. Imagínese usted, hermano, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? A ver. Sí, y su Dios es verdadero o falso. Sí, ¿qué tan verdadero es? ¿Su Dios habla o no habla? ¿Seguros? ¿Seguros que Dios habla? Ok, vamos a ver. Supongamos que a usted Dios le habla y le dice: necesito que mañana temprano te levantes, te vayas al Zócalo y vayas a tocar la puerta ahí de Palacio Nacional porque vas a hablar con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuántos de ustedes lo harían? Levante la mano. Entre paréntesis, a mí Dios me pidió eso en una ocasión. Ya se los he contado. Bueno, qué presumido soy, ¿verdad? Pues no, que Dios le habla, pues. Ah, bueno, suena difícil, ¿no? No, pastor, pero ¿qué me van a hacer caso? Bueno, a Elías, Dios le dijo eso después de 3 años que no llovía, los animales estaban muriendo de sed, los ricos ya se habían hecho pobres porque se les murió todo el ganado, nadie tenía que comer, no había ríos, ya no había agua. Y Dios le dice: Elías, va a volver a llover, necesito que vayas con el rey y le digas. Y la Biblia dice, hermanos, ahí está el punto número 2, que Elías empezó a llamar las cosas que no eran como si ya fueran. Y fue con el rey y le dijo: oye rey, yo vengo de parte de Dios, así que te voy a pedir una cosa. Quiero que te vayas a descansar, que te eches una buena cena, que te vayas a comer y beber. Así dice la Biblia, hermano. Tú tranquilo. Sube, come y bebe y duérmete como bebé. Eso es fe, hermanos. Eso es fe. Eso es llamar las cosas que no son como si fueran. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer, punto número 1, es cuidar la semilla. Creer que nada atente contra lo que Dios te ha dicho. Número 2, es llamar lo que no es como si fuera. Yo les di algunos ejemplos la semana pasada. Por ejemplo, si a usted el Señor le ha dicho que sus hijos o que su esposo o que ese miembro de la familia que está en el mundo, hermano, que tiene vicios, que está perdido, que se burla de ti, ¿qué tanto vas a la iglesia? Si el Señor te dio la promesa que Él va a venir a los pies de Cristo, bendícelo. Deja de verlo con menosprecio. Cuando lo veas, piensa: pues sí está todo feo, pero ya me lo imagino predicándole. Un día lo voy a ver predicar. Un día lo voy a ver sirviéndole al Señor. Empezar a llamar las cosas que no son como si fueran. Bueno, eso ya lo vimos la semana pasada. El punto número 3 es orar. Orar. Sí, porque hermano, por supuesto que cuando Dios nos da una promesa se va a cumplir. Pero a veces queremos que Dios lo haga todo. Mire, hermano, por ejemplo, ustedes saben que Dios los ama, ¿verdad? Y que la Biblia dice que Él tiene planes para nosotros, planes de bien y no planes de mal, eso dice la Biblia. Pero esos planes no se van a cumplir aunque Dios nos haya dicho, si usted no lo busca. Porque si de eso se trata, hermano, mire, cerremos el templo, vayámonos al mundo. No es así. Para que las cosas se den, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Y la Biblia dice, hermanos, que Elías le dijo al rey, Acab, versículo 42, Acab subió a comer y a beber como Elías le había dicho, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Entonces, si usted tiene una promesa de Dios, a ver, ¿cuántos tienen promesas de Dios? Levante su mano. ¿Los demás no tienen? ¿Sí tienen o no? Ok, todos tenemos, todos. Pero ahí le voy, hermano. Aunque todos tenemos promesas de Dios, solo las promesas se le van a cumplir a aquellos que hagan lo que hizo Elías. ¿Qué hizo Elías? Mientras los demás comían y bebían, el rey tranquilo en la fiesta, Elías no, Elías oraba. Sí, los demás pueden estar ahí, hermano, tranquilos, pasándola bien,
Pastor, mire que en aquella iglesia ni de ayuno hablan, ni culto de oración tienen. Tranquilo. Nosotros tenemos que ser como Elías. Los demás pueden jugar. Los demás pueden jugar a ser cristianos, hermanos. Los demás que hagan lo que se les pegue su gana. Nosotros no. Nosotros tenemos que ser como Elías. Subir al monte y postrarnos delante del Señor. Acab subía, comía, bebía, pero cuando Acab el rey estaba en fiesta, hermano, Elías estaba arriba del monte, dice la Biblia, con la cabeza en los pies, hermano. O sea que estaba postrado delante de su Dios. Ese es el punto número 3. Para que las cosas de Dios se den en nosotros, hay que estar buscándolo, hay que estar clamándole. Hermano, mire, yo sé que esto ya lo prediqué el martes, pero rápidamente, hermanos, en Santiago 5, 17, 18 dice cómo oró Elías. Pero me impresiona que antes que hable de cómo oró, la Biblia dice esto: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea que Elías era un pecador, hermanos, como nosotros. Elías, hermano, aunque era un profeta, pecaba, tenía sus pasiones. Pero miren lo que dice: y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Entonces, hermanos, Elías era un pecador como nosotros. Pero no importa cuán pecador tú eres, puedes clamarle al Señor también. Podemos clamarle al Señor también. Mire, hermano, qué maravilloso es nuestro Dios. Sí, porque a veces en la Biblia, hermanos, nosotros vemos superhombres: Moisés, Jesús, Elías, Jonás. Mire cuántos personajes famosos de la Biblia. Pero qué lindo que Dios mismo nos muestra sus pies de barro. Que aunque era un profeta de Dios, mire, entre paréntesis, hermano, Elías en su tiempo era un profeta tan impresionante que él era buscado por naciones. Y la Biblia dice que ese cuate tenía sus pasiones también. Pero supo clamar. Supo clamar. Por eso, hermanos, cuando tenemos promesas de Dios, usted guarde su semilla, el punto número 1. No sé si se dé eso que Dios me prometió, porque yo soy bien pecador. Yo le fallo al Señor un montón. Soy más malo que la carne de puerco. No, cuide su semilla. Cuide su semilla. Mire, mejor piense así: soy bien pecador, pero Elías también lo era. Tenía sus pasiones, pero como clamaba, se cumplió su promesa. Mire, hermanos, yo estoy predicando lo del martes otra vez. Algo tenía que escuchar usted otra vez. El punto número 4 fue la insistencia. En el versículo 43 dice: y dijo a su criado, Elías le dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y el criado subió y miró y dijo: no hay nada. Y Elías le volvió a decir lo mismo durante 7 veces, en 7 ocasiones. En otras palabras, yo les decía el martes, hermanos, que cuando uno está esperando la promesa de Dios, uno tiene que orar. Pastor, pero ¿cuánto quiere que yo ore? Ya llevo 5 años. Bueno, orar. Más. La Biblia dice que Elías envió a su siervo y le dijo: mientras yo oro en el monte, tú ve a ver al mar, a ver si mínimo se está nublando un poquito, porque yo ya le dije al rey que va a llover. La Biblia dice que ahí va el siervo de Elías, hermano, regresa la primera vez. ¿Qué crees? Nada. El solezazo está ahí. Se están asoleando en la playa, Elías. Y tú le dijiste al rey que va a llover. Mire, yo me imagino que Elías se rascaba en la cabeza: ve otra vez, por favor. La segunda vez regresa: tampoco, no hay nada. Ve otra vez. Hermano, y eso hizo durante 6 veces. Y en la 7ª, hermano, yo me imagino, mire, perdóneme, hermano, perdóneme. Yo no sé si me pongo en el papel de Elías o el siervo. Yo imagino que el siervo dice: ¿a qué voy? Si se ve igual.
Pero dice la Biblia, hermano, que el siervo fue la séptima vez y que cuando regresó, Elías, me imagino, hermano, eso no lo dice la Biblia, me imagino que Elías volteó así como que, ay, aquí no te va a ir. Y lo voltea a ver, ¿qué pasó? Fíjate, Elías, que veo una pequeña nube pequeña que tiene la figura de la mano de un hombre. Persistencia. Tranquilo, hermano, Dios cumple sus promesas. Dios las cumple. Eso sí, en su tiempo. En su tiempo. Ok. Y después, hermanos, yo les decía que cuando esto ocurrió, hermanos, Elías no glorificó a Dios cuando ya estaba ahí en el diluvio. No. Elías glorificó a Dios desde que vio una señal pequeña, desde que vio una pequeña nube. Entonces yo les decía el martes pasado, hermanos, que nosotros debemos tener tal convicción de entender que las cosas grandes empiezan con cosas pequeñas. Elías esperaba, mire, ¿qué lluvia cree usted que Elías y toda la gente ahí, incluyendo al rey, esperaban después de que no lloviera 3 años? ¿Una brisita? No, hermano. Ellos esperaban un diluvio como el de Noé, que lloviera, hermanos. Pero la Biblia dice que el siervo le dijo a Elías, ve una pequeñita nube, hasta allá se ve una nube, tiene figura de la mano de un hombre. Yo me imagino a Elías diciendo, ok, tranquilo, no más, no me digan más, ve con el rey y dile que saque el paraguas y que no se moje. Así tenemos que actuar nosotros, hermano, con fe. Mire, por ejemplo, es que hay tantos ejemplos, hermanos, pero necesito predicar hoy. Por ejemplo, cuando usted tiene un familiar, hermanos, que no quiere nada con Dios. No voy a ir a tu iglesia, ya me tienes harta, mamá, ya me tienes harto. Pero cuando usted, hermano, le pone una canción y de repente, oye, me gusta esa tu canción que pusiste, esa tiene que ser su nube. En ese momento, hermano, mire, ay, qué bueno que te guste, mijito, corra al baño, a su habitación, tírese delante del Señor y dígale, gracias, Señor, porque ahí viene la promesa que tú me diste. Esa tiene que ser nuestra actitud con las cosas pequeñas. Porque la Biblia dice, hermano, que cuando Elías tuvo esa actitud con la nube pequeñita, dice la Biblia que le dijo al siervo, bueno, corre con el rey y dile que ya, porque se va a mojar. Cuando Elías actuó de esa fe, hermano, la Biblia dice que entonces sí vinieron las nubes y empezó a llover otra vez. Bueno, eso lo predicamos el martes pasado. Pero, entonces, hermanos, yo quiero hablarle hoy de la paciencia. La paciencia. Porque suena bonito el tema, hermano. Pero algunos de ustedes ya llevan rato esperando su promesa, ¿o no? Unos más que otros. No me vayan a salir con que, sí, pastor, yo ya llevo un montón de rato esperando un novio y tienen 15 años. No. Miren, como no hay casi adolescentes, pues, me atrevo a decir estas cosas, ¿verdad? Yo como trabajé con jóvenes, hermano, usted no tiene idea cuánta gente que trabaja con jóvenes me sigue. Bueno, y una de las cosas que más se da es que los adolescentes, 12, 14, 15 años, ya no quieren saber nada del amor. Y tienen 15 años. Bueno, entonces, asegúrese que usted no sea un adolescente espiritual. Porque a veces nosotros, siendo adultos de edad, espiritualmente podríamos ser adolescentes. Miren, hermanos, que esto es bien tremendo, porque muchos cristianos, escúchenme, muchos cristianos han dejado de creer que el Señor viene pronto. Ya no creen en la venida del Señor. Ay, yo desde que me convertí, dicen uno, no, si yo desde que conocí de Cristo, dicen que Cristo viene, ¿y dónde está? Se desesperaron. Están perdiendo la promesa. Están perdiendo la fe de que el Señor viene y viene pronto.
Entonces yo quisiera hablar hoy de la promesa, hermanos, de la paciencia, porque es la paciencia la que va a traer nuestra respuesta. La Biblia dice en el Salmos capítulo 40, versículo 1, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. La Biblia dice, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Oiga, pero ¿quién está diciendo eso? Clama a mí y yo te responderé. ¿Quién dice eso? Dios. No se le está diciendo su pastor, no se lo está diciendo un apóstol, un profeta. No, es Dios. Entonces, hermano, déjeme decirle que toda aquella que levanta un clamor a su Dios, Dios le va a enviar su respuesta. Dios le va a enviar su respuesta. Clama a mí, yo te responderé. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Mire, Salmos 3, versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Salmos 34, 17. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Mire, hermano, que hay tantos versículos, pero el punto que le estoy dando ahorita es, clame. Aquel que clama a un Dios vivo recibe respuesta. Hermano, si nosotros no le clamamos a una imagen, a un muñeco, a un concepto teórico, no, nosotros le clamamos a un Dios real. Pero por eso yo le preguntaba hace ratito, hermano, mire, ¿usted se atrevería a ir a tocarle la puerta ahí a López Obrador? Porque si no se atrevería, perdón, hermano, si no se atrevería, no espere su respuesta, que no le va a llegar nada. No le va a llegar. Hermano, no pretendo apachurrarlo, pues, pero si usted no le cree a Dios, ¿por qué le va a llegar algo que yo le he dicho? Hermano, no tiene que ser creído como loco. Mire, hermano, a mí me impresiona algo no soy católico, que le quede claro, pero a mí sí me impresiona, hermano, María. Porque si algo tuvo María, hermano, es que ella creía. Imagínese la escena, hermano. Está tranquila, llegó la noche, se le aparece un ángel y el ángel le dice, qué bueno que te encuentro, porque ahí en tu vientre va a nacer el Hijo de Dios. Ahí en tu vientre está la semilla del Hijo. El Dios del cielo, el creador de los cielos y la tierra, en tu vientre ha depositado su semilla y a partir de ahora dentro de ti va a crecer el Hijo de Dios. ¿Usted se creería algo así? Pues ella se volvió loca. Ella se lo creyó. Hermano, ¿de qué manera se lo creería? Que dice la Biblia que fue con su prima Elizabeth, se llamaba. Fíjate, manita, contándole el chisme. Fíjate que aquí dentro de mí está creciendo un Hijo de Dios. Estás loca. ¿Qué loqueras estás diciendo tú? Pero creyó. Miren, esperen pues. La Biblia dice después que, bueno, esa semilla creció, Jesús creció. La Biblia dice, hermanos, que la invitaron a una boda. Pero era la madre de Jesús, pues ¿quién no la invitaría? ¿Le invitaría usted a María, no? Pues ¿quién no, verdad? Pues óigame, la mamá de Jesús. Bueno, la Biblia dice que los invitaron a la boda. Jesús llegó tarde con sus discípulos. Mire, se parece a Jesús, hermano, que llega tarde. Bueno, Jesús llegó tarde a la boda con sus discípulos, pero María llegó temprano. Y la Biblia dice que cuando María llegó, hermanos, ya no había vino. Se había acabado el vino. Y la Biblia dice, hermano, mire, bueno, no lo dice así, yo lo estoy parafraseando. La Biblia, yo pienso que María dijo, bueno, no va a haber ambiente, pues ya no hay vino. Sin problema. Yo tengo un hijo que es el Hijo de Dios, él puede hacer milagros, tranquila. Yo me imagino, hermano, bueno, la Biblia eso sí lo dice, que cuando ve a Jesús, ya llegó mi hijo. Oye, hijo, ven, papito, por favor.
fíjate que ya me di cuenta que ya no hay vino en las bodas. Y la Biblia dice que Jesús le contestó, ay, ¿a mí qué, mamá? ¿A mí qué me dices? Muchachos, vengan para acá, que mi hijo, váyanse con mi hijo, porque él ahorita va a convertir esa agua en vino. ¿Qué miradita cree usted que le hubiera aventado al Señor Jesús a María? Pero ¿sabe por qué María lo hizo, hermanos? Yo me imagino que María, por ejemplo, ni me mires así, Jesús. A mí un ángel me dijo que tú eres el Hijo de Dios. No me interesa. Vas y me haces vino, mijo, por favor. Y la Biblia dice que hizo vino. Por eso le digo, hermanos, si usted está esperando una promesa, lo menos que puede hacer es creerle a Dios. ¿Ya ven cómo no me dejan predicar hoy? Entonces, nosotros debemos ser pacientes, porque la paciencia nos va a traer nuestra respuesta. Entonces, déjeme decirle esto, hermano. Segunda de Samuel capítulo 22, versículo 7, dice esto. Segunda de Samuel 22, 7. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Ok, ya nos quedó claro que el que clama recibe respuesta de Dios, ¿verdad? Ok, pero mire entonces este versículo, porque este versículo nos da la clave, hermanos, de un clamor auténtico. ¿Sabe cuál es la clave para un clamor auténtico? El momento de la angustia. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Y él oyó desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Entonces un clamor auténtico es el clamor que se hace oír en la presencia del Señor. Por eso, hermano, cuando usted esté esperando su promesa, mire, ahí le voy, usted está esperando su promesa, póngale título, lo que usted está esperando. Y cuando usted ve, hermano, que lejos que esa promesa se acerca a su cumplimiento, se está alejando, ¿qué tal se siente eso? ¿Bonito? No, uno se angustia, pero en esa angustia es el momento preciso, ese es el momento más importante para meterse a solas con el Señor y levantar un clamor. Porque el clamor en medio de la angustia se hace oír en la presencia del Señor. En Isaías capítulo 43, versículo 18, dice esto. Isaías 43, 18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. Ok, acá hay otro punto importante. Que a veces, hermano, lo que nosotros esperamos lo vemos lejano, vemos que va a costar mucho por las cosas que nosotros hemos hecho. Pero mire lo que dice la Biblia: no te acuerdes de las cosas pasadas, ni las traigas a memoria, no traigas a memoria las cosas que ya pasaron. En otras palabras, hermano, nosotros debemos de dejar de aferrarnos en vivir en el pasado. No, pastor, es que fíjese que algunos lo llevan años y no sé si el Señor me pueda perdonar eso. Vete a la iglesia entonces. ¿Qué? Porque si ni tú mismo crees que Dios te puede perdonar, ¿qué haces aquí entonces? La Biblia dice, deja de pensar en el pasado. Hermanos, mire, si estamos bien perdonaditos delante del Señor, la Biblia dice, hermano, que cuando nosotros el Señor nos ve santos, nos ve justos, nos ve limpios. Y a veces nosotros venimos a la iglesia así, mire, entramos desde allá. Nos sentimos pecadores y el Señor nos ve justos. Por eso la Biblia dice que no traigamos a memoria las cosas pasadas, que no nos acordemos de las cosas pasadas. Escúcheme bien, los errores cometidos ya fueron. No solo los errores, los horrores pasados ya pasaron. No, es que si ustedes me hubieran conocido. No, yo por poquito y le quitaba el lugar al diablo, podrían decir algunos. Sí, qué bueno, ya pasó.
ahora eres un hijo de Dios. Ya estás aquí, en su casa. Ya eres un hijo de Dios. Hermanos, yo no sé si se los dije o los subí a mis redes sociales. Todo Pablo tiene un Saulo en el pasado. Todos. Déjenme hablarlo en nuestra cultura. Todos tenemos cola que nos pisen, hermanos. Todos. Pero ya pasó. Ya. Deje de lamentarse por las cosas que usted hizo en el pasado. Es que si yo no hubiera dicho eso, si yo no hubiera hecho eso, no lo hizo, o ya lo hizo. Deje de vivir en la esclavitud cuando Dios ya le dio la libertad. Algunos dicen, no, gracias a Dios que ya no soy esclavo, ya estoy aquí en la iglesia, ya no soy como era antes, pastor, pero su mentalidad lo sigue siendo. Entonces nosotros debemos de hacerle caso a la palabra de Dios. No te acuerdes de las cosas pasadas, ni las traigas a memoria. ¿Por qué? Porque ya están viejas, ya son cosas antiguas. Hacías cosas malas, ya fueron. Tienes un pasado terrible, qué bueno que es pasado, pero mira lo que eres hoy. Ok. Proverbios capítulo 20, versículo 22, habla de algo más. Proverbios 20, 22. No digas, yo me vengaré. Espera a Jehová y Él te salvará. Entonces mire esto, hermano, que no solamente debemos tratar de no recordar el pasado, sino que también debemos desconectarnos de ese pasado. No solamente debemos de dejar de ver lo malo que ocurrió, que nos hicieron, que nos pasó, que hicimos o que creamos para que ocurriera, sino que también debemos desconectarnos de todo aquello que nos conecta a ese pasado. No sé si usted puede ver lo que yo estoy viendo en los versículos, hermanos. En el primero dice: no te acuerdes de las cosas pasadas ni traigas a memoria las cosas antiguas. En este último versículo dice: no digas yo me vengaré, mejor espera a Jehová y Él te salvará. Entonces, hermanos, nosotros no solamente debemos de olvidarnos del pasado y desconectarlo de nuestra mente, sino que nosotros mismos debemos desconectarnos de ese pasado. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo me desconecto de ese pasado? Ya no tenga las mismas actitudes. Si el pasado malo del que tú tienes que salir o ya Dios te sacó, tú eras de alguna manera, no puedes seguir siendo la misma persona. Así soy yo y le gusta a quien le guste, dicen unos. Entonces sigues en el pasado. Pero la Biblia dice, hermano, que nosotros debemos desconectarnos de ese pasado. ¿Cómo me desconecto? No puedes tener la misma actitud. Escuche bien, hermano. Algunos, para desconectarse de ese pasado, necesitan no frecuentar los mismos lugares de ese pasado. Necesitan cambiar a veces, hermano, escuche bien, de amistades que tú tuviste en ese pasado. Hermanos. Y de repente, gracias a Dios que aquí no hay, no la hay, no lo digo sarcasmo, gracias a Dios que no. Pero a mí me ha tocado estar en iglesias, hermanos, yo que trabajé con jóvenes, miren, hermano, voy a contar un testimonio, pues. Uno, pues, a usted que le gustan los testimonios, para no decir le gusta el chisme, le gustan los testimonios. Miren, yo llego a una iglesia a trabajar con mi esposa, ya estábamos casados con mi esposa, llegamos a trabajar a esa iglesia con jóvenes. Cuando llegamos, desde que llegamos el pastor, llegamos a esa iglesia por eso, para trabajar en el departamento de jóvenes. Una iglesia no grande, tampoco pequeña, unos 200, 300 miembros tal vez. Llegamos, su grupo de jóvenes, hermanos, era de 3 o 4 jóvenes, los sábados se reunían. Había como 100, se reunían 3.
Bueno, cuando el pastor me presenta, no, miren que Pablito y su esposa van a trabajar con los jóvenes, bla, 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 bla. Ese domingo, cuando el pastor terminó de decir eso y acabó el culto, se me acercan varios papás. Ah, hermano, Dios le bendiga. Fíjese que yo no traía a mis hijos ni a mis hijas a las reuniones de jóvenes, porque el hermano que estaba, no sé qué, y bla, bla, pero se los voy a mandar, me dijeron. Ah, está bien, está bien. Bueno, resulta, hermanos, que esos papás que se me acercaron tenían adolescentes. Ellos estaban bien jóvenes, y sus hijos ya eran adolescentes. Y los papás de esos también estaban bien jóvenes. Pero ahí le voy. Cuando se me acercaron, yo les decía, bueno, hermanos, ¿por qué no mandaron a sus hijos? Ah, no, es que no, porque fíjese, hermano Pablito, que nosotros venimos de una vida muy difícil, me dicen. Yo soy producto de un embarazo no deseado, por eso mis papás están jóvenes. Y mis hijos, los que le voy a mandar, son embarazos no deseados, porque también nos casamos jóvenes. Está bien. Bueno, no está bien, pero bueno, está bien. Yo fui captando ahí, ¿no? Entonces, la hermana y el hermano querían sacar a sus hijos de un pasado difícil, pero ahí me voy. Una vez en una de las administraciones con una de las niñas de ese matrimonio que le estoy diciendo, me contó lo siguiente. Es que fíjese, hermano Pablito, que cuando yo salí de sexto, mi mamá me obligó a ir al convivio que hicieron mis amigos, pero no me dejó ir con mi vestido de la salida de sexto, me compró una minifalda. ¿Y qué cree que pasó? ¿Que la niña también salió embarazada? Espero que no haya esta prédica porque vas a ver que es ella. No la escuches. Ajá. Pero hermano, nosotros no podemos tener las mismas actitudes del pasado erróneo, ni juntarnos con las mismas personas, ni vestirnos igual. Miren, hermanos, yo bueno, más o menos se los cuento, pero hermanos, entonces nosotros no solamente debemos de dejar de hablar del pasado malo que tuvimos o que hicimos o que nos hicieron, sino también cambiar lo que ahora somos. Cambiar nuestra manera de vestir, de hablar, de frecuentar a gente. Incluso, hermano, voy a ir un poquito más profundo, familia. A veces hay familia que no es buena para nosotros. De verdad, hermanos. A veces hay familiares que no son buenos para nosotros. Y uno tiene que dejar a la familia. Miren, hermanos, yo les voy a contar algo. Se lo voy a contar. Cuando yo me convertí al Señor, a mí mis tíos, con quienes yo vivía en Estados Unidos, me corrieron de su casa. Me corrieron. Me dejaron en la calle. Oiga, me dejaron en la calle. Incluso uno de mis tíos se atrevió a decirme, a partir de ahora no te quiero volver a ver aquí, me dijo. Y quiero que sepas esto, tú ni de la familia eres. Yo llegué a casa de una de mis tías, porque uno de mis primos me decía, Pablo, llévame a tu iglesia, me decía, llévame, yo te llevo, solo pide permiso. Entonces me acuerdo que yo llegué, oiga tía, fíjese que mi primo me dijo que iba a ir, lárgate de aquí, me dijo, lárgate de aquí, no te quiero volver aquí, a mí no me vas a dividir a mi familia. Y me corrió mi tía también. Todos mis tíos me corrieron. Y le voy a decir algo, qué bueno que lo hicieron. Porque ¿sabe a dónde me fui? Con los hermanos de la iglesia. Esto fue lo mejor que me pudo haber pasado. Ahora, no le estoy diciendo que usted haga lo mismo, pero sí le estoy pidiendo, hermano, que usted sea sabio. Es que son mi familia, pastor. Sí, pero es tu familia aquí. Ahora, mire, hermano, porque ya me metí aquí, ya no sé cómo salir. Porque usted tiene familia terrenal, pero le tengo una noticia: usted no se va a quedar aquí en la tierra para siempre. Bueno, creo que ya quedó bastante claro, ¿no? No vivamos en el pasado. No se aferre por vivir en el pasado, ni en mente ni en presencia. Pastor, entonces, ¿qué hago? ¿No le vuelvo a hablar a aquella gente? Mire, háblele a quien usted quiera, pero sepa que hay consecuencias.
Ahora mire, hermano, déjeme ser más claro con esto. De repente, algunos nos dañaron en el pasado, ¿verdad? Y cuando usted lo dañaron en el pasado, hermano, uno sana ya no volver a ver a esa gente, siendo muy cuidadoso. Ah, pero si usted fue el que dañó, si usted fue el que hizo lo malo, no, yo ya soy cristiano, sí lo lastimé, no importa que sea mujer, no, yo aquí busco al Señor. No, no es así, no es así. A veces, hermano, nosotros tenemos que pedir perdón. Va a haber cosas que vamos a tener que hacer. Y vamos a ir a pedir perdón y nos van a correr y no nos van a perdonar, pero eso tenemos que hacer. Pero ahí le voy, hermano, ahí le voy. Para hacer estas cosas usted necesita administración. Le voy a decir por qué. Porque si usted va sin haberse ministrado antes, lejos de que usted vaya a hacer algo bueno, puede volver a encender la llama. Y lo que usted hizo en el pasado, si no le había traído consecuencias, usted va a ir a encender un fuego que ahora sí le puede quemar. Por eso es necesaria la paternidad espiritual. Pero aquí no hay nadie que dañó en el pasado, ¿verdad? Ok. Bueno, mire. Hay algo más. Salmo 59, versículo 16. Híjole, hermanos, es que esto está muy interesante porque si ya hablamos que Dios nos pide que nos desconectemos del pasado desde los recuerdos, fíjese. Dice, no recuerdes ya el pasado. Y por otro lado dice que nos desconectemos del pasado. Entendamos esto, hermanos. Porque a veces para nosotros tomar la promesa hay cosas que nosotros nos queremos aferrar. Pero necesitamos entender que Dios no necesita nuestra ayuda. ¿Sí sabe usted eso? Dios no necesita nuestra ayuda para hacer algo, hermanos. No la necesita. No, eso es un error. Mire, por ejemplo, yo le voy a regalar una Biblia a mi sobrino que todos le hablamos de Dios. ¿Sabes lo que tu sobrino va a hacer con esa Biblia? Si ni los escucha, ¿para qué le vas a regalar una Biblia? Vas a hacer que él odie más a Dios por tu puro gusto. Mire, voy a dar un ejemplo más claro, pues. Yo soy hijo de pastor. A mí me ha tocado, hermanos, predicarle a hijos de pastor en multitud. Una vez yo le prediqué como a unos 3,000 hijos de pastores. En Guatemala me llevaron a eso. Entonces, si alguien sabe, pues yo soy hijo de pastor. ¿Va a decir algo? Los hijos de pastores son los más dañados, hermanos. Son los más dañados. Y cuando usted le llega con un gesto al hijo del pastor, el hijo del pastor se lo toma, hermano, pero por dentro usted no tiene idea de lo que el hijo del pastor le está diciendo. ¿Saben por qué? Porque Dios no necesita de su ayuda. Dios no necesita de tu ayuda. Parece que estoy enojado, ¿verdad? Pues me hicieron recordar el pasado, hermanos. Pero Dios no necesita de nuestra ayuda. Tú no trates de ayudar a Dios en lo que Él va a hacer a su tiempo y a su manera. Ok, sigamos. Miren, Salmo 59, 16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Pero mire esto que es interesante, hermano. El salmista está diciendo aquí, yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia. ¿Por qué lo va a hacer? Porque has sido mi amparo y mi refugio en el día de la angustia. En otras palabras, hermanos, lo que está diciendo aquí es, mientras yo estoy angustiado por mi promesa, yo te voy a alabar. Mientras yo estoy angustiado en mi promesa, tú eres mi refugio. ¿Cómo no te voy a cantar? A veces, hermanos, cuando nosotros tenemos promesas de Dios, nosotros esperamos que Dios nos dé, pero ¿qué le estás dando tú mientras esperas? Dele su mejor adoración, su mejor alabanza, su mejor servicio. Hermanos,
nosotros tenemos que darle al Señor. Ahora miren de lo que les estoy hablando, no se me vaya a ir por el dinero, por favor. Cuando hablo de darle al Señor, hermanos, es hablarle a la gente de Él. Y no le estoy pidiendo que vaya a tocar ahí la puerta al vecino que los testigos le tocan cada semana, hermano. Ya está harto de que le toquen la puerta y le hablen de Dios. Y ahí va usted. No, hermanos. Cuando le hablo de hablarle del Señor, hermanos, es que esa vecina que le avienta a usted la basura, usted se la levante. Es más, si le barra la banqueta. Ay, esa vieja loca le barrió la banqueta. Sí, es la cristiana. ¿De qué se ven, hermanos? Pura doctrina buena le doy yo a usted, hombre. Eso es, hermanos, darle algo al Señor. Eso es darle algo al Señor. Hermano, regalen sonrisas. Yo le he dicho, regalen sonrisas. Mire, hermano, tan solo nuestros buenos modales es una buena manera de evangelizar. Salude a todo el mundo. Saludemos. A veces, hermanos, aquí nosotros bien lindos, y cuando nos azotan el balón de la puerta, ¡ay, esos chamacos ya me tienen harto! Ah, pero esos chamacos saben que usted se viene al templo los martes y los domingos. Mire, le propongo, le quiero poner algo en su corazón. Piensen en algo que le arte, que le moleste de los vecinos. ¿Ya? Ahora, eso que le moleste, trate en esa área que a usted le moleste, trate de que Dios sea glorificado. Es que ya me tienen harto, me tocan a cada rato que me piden su balón. Un ejemplo, cómpreles un balón de más, regáleselo. Sí, mijo, mira, te compré este balón. No sé, hermano, busque la manera. Lo que yo estoy tratando de decirles, mientras tú esperas, atrévete a alabar a Dios. Mientras tú esperas tu promesa, alábale, glorifícale, sírvele, haz algo por el Señor. Le tengo una noticia, hermano. Todos esperan una promesa de Dios, todos. Pero muy poquitos en la espera le alaban. Muy poquitos en la espera le dan. Termino con esto. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Mientras usted espera, dele algo a su Señor. Algunos dicen, pastor, ¿pero qué no puedo dar si ya me destruyeron? Ya estoy hecha a pedazos. Dale tus pedazos al Señor. Pero dale algo. Hebreos capítulo 6, versículo 13 al 15. Mire lo que dice aquí. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y mire esto, hermano, porque aquí está la clave de todo. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Entonces los que alcanzan la promesa no son los que esperan al fruto, no, son los que esperan pacientemente. Los que esperan con paciencia. Ahora, ¿cuál es el antónimo de ser paciente, hermano? La desesperación. No se desespere. No se desespere. Sea paciente. Sea paciente. Va a llegar. Va a pasar. Miren, hermanos, que de repente uno quisiera que Dios hiciera las cosas a su manera. A veces uno le dice al hijo que no quiere: mi hijo, busca al Señor antes de que algo malo te pase. Lo que usted no sabe es que el Señor va a hacer que le pase algo malo para que él busque al Señor. Le repito una vez más, Dios no necesita de su ayuda. Ay, pastor, pero es que yo no quiero que le pase nada malo a mi hijo. Pero si quieres que llegue a los pies del Señor o no, si quiero, le va a pasar algo malo. Esperemos que no.
Pero si por las buenas no viene, y la culpa la tienes tú, porque tú estás orando para que venga el Señor. Qué malos son ustedes, hermanos. No, hermanos. Pero hay que esperar con paciencia. Hay que esperar con paciencia. Tranquilo, relájese. Dios cumple sus promesas. Dios cumple su palabra. Él lo va a cumplir. No importa, hermanos, si usted vea las cosas más difíciles, tranquilo. Va a pillar. Va a pasar. ¿Cuándo? En su tiempo. Y va a ser mejor en su tiempo. Miren, hermanos, que ya quiero terminar porque tengo que terminar, pero miren, ahí ya voy. Le voy a dar ejemplos de por qué es importante esto. Algunos hermanos pueden que oren: Señor, permíteme terminar mi carrera. Terminan la carrera, hermano, y cuando terminan la carrera en un accidente acaban locos. Les vuelan el pie, se les queman los ojos. ¿De qué les sirvió la carrera? Lo oraron, lo pidieron y Dios se los dio, pero tal vez no era en el tiempo de Dios. Ellos quisieron ayudarle a Dios y por eso les salió mal. Otros: Señor, ayúdame a poner un negocio, Señor. Tú sabes que yo he ofrendado, que yo he diezmado, que yo he sembrado, Señor. Ayúdame a poner un negocio. Y el Señor ya te dio la promesa: yo te voy a bendecir. Ok, ahí está la promesa. Pero algunos le quieren ayudar a Dios. Se desesperan y prueban aquí y buscan la manera. No pagan impuestos, no pagan luz y ponen el negocio. ¿Y qué creen? Se les metieron a robar y les llevaron todo. Oraron por el negocio, apresuraron la promesa y Dios mismo se las quitó. ¿Por qué? Porque no fueron pacientes. Señor, yo quiero ver aquí a mi hijo, quiero ver a mi esposo. Hermanos, le ayudan a Dios, el esposo o el hijo llega y 5 o 10 años adelante se regresó al mundo. ¿Por qué? Porque quisieron ayudarle a Dios. No. Tranquilos. Si Dios nos ha dado la promesa, Él la va a cumplir. No se desespere. Haga su parte. ¿Qué es hacer mi parte? Mi parte no es ir ahí y hablar y molestar. No. Su parte es lo que Elías hizo: subirse al monte, poner su cabeza entre sus rodillas y decir: Señor, es tu promesa, yo la voy a ver cumplir, Señor. ¿Cuándo? No lo sé, en tu tiempo, pero tu tiempo es mejor que mi tiempo. Esa es su parte. Esa es nuestra parte. Porque de lo contrario, hermanos, las cosas se pueden dar, pero pueden acabar mal. Solteros, levanten la manita. Voy a orar por su soltería. Nadie. No se desesperen. Tranquilos. No se desesperen. No, algunos ya. Tranquilos. Iba a decir: casados, ¿cuántos quieren el divorcio? Ni uno. No, ni modo. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Pero un ejemplo de paciencia que como resultado alcanzó la promesa de parte de Dios es Abraham. Hay que esperar con paciencia, sabiendo, hermanos, que fiel es quien lo ha prometido. Señor, te damos muchas gracias en esta noche. Gracias por tu Tonito, por tu palabra. Señor, gracias porque eres bueno.